El misterioso iraní, que vivió 18 años en un aeropuerto, e inspiró a Hollywood, a crear la película La Terminal que tuvo como protagonista a Tom Hanks. Este hombre vivió en la terminal de París Charles de Gaulle entre 1988 y 2006, su nombre real, es Mehran Karimi Nasseri, un iraní, conocido como Sir Alfred de Charles de Gaulle, por el aeropuerto donde vivió por 18 años. En 2004, el director Steven Spielberg, con el actor Tom Hanks llevó a la pantalla grande, la insólita historia de un hombre, que se quedaba varado en la terminal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de Nueva York, durante un año, mientras libraba una batalla diplomática para poder entrar al país. En aquella historia, el personaje de Tom Hanks, era Víctor Nagorsky, venía de un país ficticio llamado Cracovia, que a causa de un golpe de estado había dejado de ser reconocido por los Estados Unidos, dejando a ese hombre sin una ciudadanía efectiva. Aunque los detalles del guión fueron construidos desde la ficción, la historia que le dio origen a la trama estaba lejos de ser ficticia, por el contrario, tomó una inspiración muy real. El caso de Mehran Karimi Nasseri, mejor conocido como Sir Alfred, era un refugiado iraní. Cuando en la película estaba el estreno de La Terminal, llevaba 16 años viviendo en el aeropuerto de París Charles de Gaulle, como sostenía que era británico, por una supuesta madre escocesa, que nadie nunca encontró. Nasseri se autodenominó Alfred, e insistía en que todos lo llamaran Sir, una muestra de cortesía entre los ciudadanos de Reino Unido, que terminaba agregando aún más misterio a este particular personaje. Entre 1988 y 2006, Alfred se confundía con cualquier otro pasajero, esperando un vuelo pacientemente en un banco de la Terminal 1, del aeropuerto de París, con su equipaje ordenado a su lado, un café, y un periódico, pero a diferencia de otros pasajeros, ese vuelo que esperaba, y al Reino Unido, nunca se dio. Su vida antes de eso fue que, cuando tras la muerte de su padre médico su familia le dio la noticia de que era hijo ilegítimo, su verdadera madre era, de hecho, escocesa, o al menos así lo sostenía pese a que su apariencia indicara lo contrario, su familia lo rechazó. Alfred se fue de casa para estudiar economía yugoslava en el norte de Inglaterra, regresó a Irán en 1974, y se vio envuelto en manifestaciones en contra del Shah, fue arrestado y torturado por el Savak, el Ministerio de Seguridad iraní. Alfred fue despojado de su nacionalidad, y expulsado del país. Los siguientes años estuvo vagando por Europa en busca de asilo político, hasta que, en 1981, Bélgica, le concedió el estatus de refugiado, y le otorgó documentos de identidad. Eso, debió haber sido su final feliz, pero resultó ser apenas el comienzo de su historia. Poco después de eso, a Alfred le robaron sus documentos, de acuerdo, se los devolvió a las autoridades, en un momento de locura. El caso fue que de Bélgica viajó a Francia, donde pasó los siguientes años entrando y saliendo de la cárcel por cargos de inmigración ilegal. En 1988, Alfred intentó regresar sin éxito a Reino Unido, pero al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle de París, le fue imposible salir de Francia, porque no tenía papeles, como tampoco se podía quedar porque no tenía papeles. Las autoridades le dijeron que esperara en la sala del aeropuerto, mientras solucionaban su caso. Eso hizo, durante años y años. Alfred se instaló en la Terminal 1, e hizo de esta su hogar. Desde sus confines circulares, él, y su abogado Christian Bourget, un reputado experto en derechos humanos parisino, lucharon para definir su estatus y enviarlo a Londres. Por más de 10 años libraron una durísima batalla legal, que tuvo varios importantes hitos. En 1992, un tribunal francés, finalmente dictaminó que Nasseri había ingresado legalmente al aeropuerto, como refugiado, y no podía ser expulsado de él. Pero el tribunal no pudo obligar al gobierno francés a permitirle salir del aeropuerto a suelo nacional. De hecho, dijo Bourget, en declaraciones a medios de la época, que las autoridades francesas se negaron a darle a Nasseri una visa de refugiado o de tránsito. Fue pura burocracia, dijo su abogado. Bourget y Alfred se concentraron luego en Bélgica, donde esperaban recuperar los documentos de refugiado originales de Nasseri, pero los funcionarios de refugiados belgas se negaron a enviárselos por correo a Francia, argumentando que Alfred debía presentarse en persona para estar seguros de que era el mismo hombre al que le habían concedido asilo político años antes. En ese momento, el gobierno belga puso otra traba.
negarse a permitir la entrada de Alfred, pues según la ley belga, alguien al que se le haya concedido el estatus de refugiado, y que abandonó voluntariamente el país, no puede regresar. En 1995, Alfred tuvo otra chance de final feliz, pues el gobierno belga cambió su postura, y dijo que le regresaría los documentos de refugiado, con la condición de que volviera a vivir en Bélgica, y que estuviera bajo la supervisión de un trabajador social. Pudo haber sido la salida, para entonces llevaba casi una década viviendo en el aeropuerto, pero Alfred tenía como propósito entrar a Reino Unido, y no estaba dispuesto a dejar la patria que había construido para sí mismo en la Terminal 1 por nada menos. Y ahí permaneció, año tras año. Alfred nunca lució como un refugiado que duerme en un banco del aeropuerto, porque no tiene a dónde ir. Su ropa siempre estaba limpia, su bigote bien recortado, su única chaqueta cubierta con una envoltura de plástico, se mantenía colgada de un carrito del aeropuerto, y sus pertenencias se mantenían cuidadosamente empacadas en una maleta. Durante sus primeros años en el aeropuerto, sus necesidades básicas fueron satisfechas por transeúntes comprensivos, y trabajadores del aeropuerto que conocían su situación. Incluso, la gente le compraba comida, le daba dinero, y escuchaba con simpatía sus relatos. A medida que su historia comenzó a llegar a los medios, Alfred se transformó en una especie de celebridad surrealista, no solo entre los trabajadores del aeropuerto, sino entre los turistas, que incluían una visita a su pequeña patria independiente en la Terminal 1. Le solía cobrar una pequeña propina a los periodistas y directores de cine que buscaban desesperadamente contar su historia, y entre otras cosas, había quienes lo convencieran de dejar de habitar el aeropuerto, viéndolo como un preso que había terminado por amar sus cadenas. Pero Alfred nunca se vio así, siempre estuvo a gusto con su vida, e incluso sentía que al apropiarse de su pedazo del aeropuerto, había logrado reclamar la libertad y la patria que le había arrebatado la circunstancia. Nadie logró convencer a Alfred de dejar el aeropuerto, aún después de que en 1999, por fin el gobierno de Francia le concedió una visa temporal, que le permitía no solo salir del aeropuerto, sino irse a donde quisiera. Él insistió en quedarse. Ya para entonces su salud y estado mental habían empezado a deteriorarse. En 2006, tras 18 años de vivir en el aeropuerto, su salud se deterioró. Solo por eso tuvo que ser removido de la Terminal 1 para recibir atención médica. Tras pasar un tiempo hospitalizado, Alfred se fue a vivir a un hotel, pero el 6 de marzo de 2007 se trasladó a un centro de acogido en el distrito 20 de París. Desde esa fecha, reportada en una nota de Europa Press, se desconoce el paradero del hombre sin patria. Sir Alfred de Charles de Gaulle. Dime ahora qué te pareció esta historia. ¿También viste la película?